Buenas tardes. Hoy empezamos una nueva serie, la serie de enseñanzas que el pastor Chuy nos ha encargado comenzar. Y se llama La vida y los milagros de Jesús. Es un tema bastante extenso, por demás interesante. En este tema trataremos con detalle acerca tanto de la vida de Cristo, así como sus milagros y sus prodigios que Él efectuó en favor de la gente necesitada de su tiempo. Pero que por cuanto Él no tiene absolutamente ninguna limitación y el tiempo no aplica en cuanto a Dios. Dios creó el tiempo precisamente para el ser humano, pero Él habita fuera del tiempo. Por lo tanto, cuando Él dice yo soy Dios y no cambio, es precisamente a lo que se refiere. Él sigue haciendo milagros, Él sigue haciendo prodigios, Él sigue cambiando los corazones de las gentes y los seguirá haciendo hasta que Él venga por su iglesia. ¿Cuántos lo creen así? La influencia de Jesús ha sido de enormes proporciones en la historia de la humanidad. Ha cambiado, ha causado un impacto tan grande, mucho más que ningún ser humano la haya tenido en la historia de la humanidad. La historia antigua, la historia moderna, la historia posmoderna. De hecho, si Jesús nunca hubiera venido al mundo, su ausencia hubiera dejado un hoyo en la historia del hombre, del tamaño de todo un gran continente. Miles de veces más grande que el cañón del Colorado. Porque la vida, la influencia, la huella de Cristo en este planeta es totalmente inconmensurable. No se puede medir, no se puede evaluar. No hay condiciones, maneras, medidas por la cual podamos nosotros entender y alcanzar a medir la influencia que Jesús ha tenido en la historia de la humanidad. Pero ¿sabe usted que no todos en la historia, no todos los hombres de la historia han estado felices y contentos de que Jesús haya nacido? En efecto, ha habido muchos que quizás hubieran deseado que Jesús jamás hubiera nacido. El filósofo alemán del siglo XIX, Federico Nietzsche, es uno de ellos. Este hombre fue el hijo de un pastor protestante. Sin embargo, él mismo era un ateo. Y él acuñó la frase aquella que dice: Dios ha muerto. También expresó que el cristianismo era como un veneno que se había extendido infectando al mundo entero. Odiaba a Jesús, todo lo que tuviera que ver con Dios lo odiaba, y en sus libros como uno llamado El Anticristo, otro llamado Más allá del bien y del mal, en donde Nietzsche escribe que no hay nada que sea bueno, no hay nada que sea malo, todo es circunstancial. Y mi pregunta es: ¿de veras? ¿Qué acaso dejaría usted que cuidara a su hijo Hitler o la Madre Teresa? Como que más allá del bien y del mal. En su libro La genealogía de la moral, él habla acerca de que los aspectos morales o las cuestiones morales son hereditarias. y que depende de la cultura donde usted haya vivido, son transferibles a nuestros hijos.
Y él se burlaba de los cristianos. Y a la moral le llamaba moralina, como que si fuera alguna sustancia del que el hombre o la mujer que creía en Cristo hubiera sido infectado. En todos sus libros condena, acusa al cristianismo de una manera abierta y terrible. Y sin embargo, este hombre del que mucho se habla en las universidades de hoy y a través de los siglos, murió antes de llegar a los 40 años, lleno de sífilis, enfermedad que había adquirido por causa de una vida licenciosa. Su continua visita a las casas de prostitución de aquella época. Y la enfermedad le afectó el cerebro, perdió la razón y se volvió completamente loco. Terminó su vida en un manicomio, hablando solo incoherencias, sin reconocer a nadie y mucho menos sabía quién él era mismo. Y en su muerte fue juzgado por el hombre a quien más odiaba, un judío, Jesús de Nazaret. Ya en el siglo XX, muchas de las ideas de Federico Nietzsche fueron llevadas a la práctica por su más grande seguidor, otro alemán, Adolfo Hitler. Y más de 100 millones de personas murieron en ese infierno llamado la Segunda Guerra Mundial. En el libro que Adolfo Hitler escribió llamado Mi lucha o Mein Kampf, Hitler acusa a la iglesia de tratar de perpetuar las ideas y las leyes del Antiguo Testamento que Dios había dado a los judíos. Y Hitler odiaba a los judíos. Siempre tuvo la idea de que en cuanto él llegara al poder, iba a extirpar al cristianismo de la faz de la tierra, terminar con él. Él pensaba: primero destruiré de la faz de la tierra, desarraigaré a los judíos y después a la iglesia. Y casi lo logra. 6 millones de ellos perecieron. Y hace apenas la semana pasada se recuerda el holocausto, en donde 6 millones de judíos perecieron en manos de un endemoniado, totalmente loco. Pero una tarde allá, en el año de 1945, en un barrio triste de la asolada y casi destruida ciudad de Berlín, Adolfo Hitler, acorralado, derrotado como todos los cobardes, prefirió salir por la puerta falsa de la vida y cometió suicidio. Se disparó un tiro en la cabeza y ordenó que su cuerpo fuera quemado, rociado de gasolina y quemado y aventado a una zanja en donde nadie le pudiera reconocer. Lo más interesante de esto es que esa misma tarde se presentó y estuvo de pie para ser juzgado por alguien de la raza que más odiaba en su vida. Se puso de pie delante de Jesús de Nazaret para ser juzgado para toda la eternidad por un judío. Roma trató de destruir al cristianismo. Masacró a cientos de miles de cristianos. Lo mismo hicieron la ocupación o la opresión nazi. Bajo el terror de José Stalin en Rusia, miles y millones de cristianos también fueron masacrados. A este hombre se le acusa de haber matado a más de 200 millones de personas. Bajo la revolución cultural de China, el dominio de Mao Zedong, también muchos creyentes fueron sacrificados, muertos por su fe en Cristo. Pero todos estos hombres y estos países fracasaron miserablemente en su objetivo de desarraigar el cristianismo de la faz de la tierra. Y hoy más que nunca
Podemos comprender el hecho de por qué fallaron, por qué fracasaron, porque el cristianismo no es algo humano, es algo que viene del cielo, es el Dios encarnado en Jesús, la esperanza del mundo. Morena no es la esperanza de México. Está usted equivocado, Señor. Cristo es la esperanza de México y del mundo. A su nombre, gloria. El doctor James Francis puso la vida y la influencia de Jesús desde una perspectiva hermosa, increíble, en esa narración acerca de la vida de Jesús. Dice de la siguiente manera, por favor escúchela. Nació en una pequeña aldea, hijo de una sencilla campesina. Creció en otra aldea. Ahí trabajó en un taller de carpintería hasta la edad de 30 años. Los siguientes 3 años fue un predicador itinerante y sin iglesia. Nunca escribió un libro. Nunca ocupó o tuvo un cargo político. Nunca tuvo familia, ni fue dueño de una casa. Nunca fue a la universidad. Jamás visitó una gran ciudad. Nunca viajó más de 200 millas de distancia de la ciudad que le vio nacer. Jamás realizó cosas que comúnmente acompañen a la grandeza. No tuvo otras credenciales que su vida misma. Y solo tenía 33 años cuando la marea de la opinión pública se volvió contra él. Sus amigos lo abandonaron. Uno de ellos le traicionó. Fue entregado en manos de los enemigos. Otro de sus amigos íntimos le negó. Y fue objeto de un juicio vergonzoso e ilegítimo. Fue crucificado en medio de 2 ladrones. Cuando moría, sus verdugos se repartieron sus ropas, que significaba la única propiedad que tuvo en esta tierra. Cuando se le declaró muerto, fue sepultado en una tumba prestada por la lástima de un amigo. Más de 20 siglos han ido y venido, han pasado, y sin embargo hoy Jesús es la figura central de la raza humana. Todos los ejércitos de la tierra, todas las grandes armadas navales que hayan surcado los océanos del mundo, todos los gobiernos, todos los parlamentos, todas las monarquías que hayan existido, todos los reyes que hayan reinado hasta hoy, todos juntos, no han afectado la vida del hombre sobre esta tierra como la figura de Cristo Jesús. De tal manera es su influencia en este mundo, que ha venido a dividir, ha venido a partir la historia de la humanidad en 2, antes de Cristo y después de Cristo. Nadie jamás ha hecho tal cosa. Y si usted trata de cambiarlo, suena absurdo, suena ridículo. Vamos, si quiere, le calamos, como decimos en México, tratamos. Antes de Confucio y después de Confucio. Y lo único que pasa es que queda uno más confundido. Antes de Buda y después de Buda. Y lo único que va a ocupar es un té de ruda. Antes de Mahoma y después de Mahoma. Ni aunque eche maromas. No suena. No tiene sentido. Antes de Cristo y después de Cristo y nada más. ¿Sabe usted que aún en los hombres reconocidos por la historia, esa historia misma que Jesús ha dividido, partió literalmente en 2. Hombres inteligentes como el emperador y el gran conquistador Napoleón Bonaparte. Un hombre sin duda educado, perceptivo, valiente, de mucha inteligencia, ciertamente más listo que yo. Él dijo lo siguiente, escuche: conozco a los hombres. Y yo digo que Jesús no es un simple hombre.
Los espíritus superficiales ven una semejanza entre el Cristo y los fundadores de imperios, los conquistadores, los dioses de las otras religiones, pero esta semejanza no existe. Hay entre el cristianismo y cualquier otra religión una distancia infinita. Y continuó Napoleón diciendo, cuando hablaba con su general, el general Bertrand: el paganismo, Bertrand, es obra de los hombres. Esos dioses tan mentados, esos legisladores griegos y romanos, esos Numa, esos Licurgo, esos sacerdotes de la India o de Memphis o de Confucio, de Mahoma, ¿qué saben más que los demás mortales? Absolutamente nada. Han hecho un verdadero caos de la verdad y de la moral. ¿Hay alguno de ellos o de entre ellos que haya dicho algo nuevo que se relacione con nuestro destino eterno, con nuestra alma, con la esencia de Dios y de la creación? Los teósofos, dice Bonaparte, no nos han enseñado nada de lo que nos conviene saber y no conservamos de ellos ninguna verdad esencial. Pero no sucede lo mismo con Cristo. Todo en Él me sorprende. Su espíritu me abate, me derriba, su voluntad me confunde. Entre Él y cualquier personaje del mundo no hay término posible de comparación. Es verdaderamente un ser aparte. Sus ideas, sus sentimientos, la verdad que anuncia, su manera de convencer no se explica ni por la organización humana ni por la naturaleza de las cosas. Su nacimiento y la vida de Él, la profundidad de su credo, la más admirable solución que ofrece su evangelio, la singularidad de ese ser misterioso, su aparición, su imperio, su marcha a través de los siglos y de los reinados, todo para mí es un prodigio, dijo. Yo no veo nada del hombre. Cuanto más me acerco a ello, cuanto más lo examino de cerca, todo está por encima de mí. Es más grande que yo, pero de una grandeza que me aplasta, que me derrumba. Y cuanto más reflexiono, cuanto más me doy cuenta, tampoco es un filósofo, puesto que procede por milagro. Y desde el comienzo sus discípulos son sus adoradores. No demanda, no impone en ellos estudios preliminares ni conocimiento de letras. Toda su religión consiste en creer. Una sola palabra, fe. ¡Qué maestro! ¡Qué palabra la que opera una revolución tal! ¿Con qué autoridad enseña a los hombres la oración? Primero, porque el evangelio contiene la moral más pura. Busco algo que se aproxime a Jesucristo, que se asemeje a Él, o que se aproxime al evangelio. Pero ni la historia, ni la humanidad, ni los siglos, ni la naturaleza me ofrecen nada con qué compararlo o con qué explicarlo. En Él todo es extraordinario. Y cuanto más lo considero, más me afirmo en mi creencia de que no hay nada en Él que no esté por encima del orden de las cosas. Y el emperador cayó, y como el general Bertrand guardara silencio, el emperador dijo: si usted no lo entiende, si usted no comprende que Jesucristo es Dios, entonces me temo, dijo Napoleón, que cometí un grave error y me arrepiento de haberlo hecho general. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Un gran hombre? ¿Uno de los grandes iniciados? ¿Un gran profeta? En cuanto a mí, Él es perfecto. Es el único que puede satisfacer el alma. Él es el único que puede traer felicidad a la vida del hombre. El único que da la vida eterna a los que le aman. Es todo un encanto, pero lo mejor de todo, ¿sabe? Él es mi Salvador. Por eso le sigo. Por eso le obedezco. Por eso le adoro. Porque Jesús es Dios. Es mi Dios.
¿Y el suyo? Dele gloria a Dios. Examinemos juntos su vida, sus milagros, lo maravilloso de su vida, lo extraordinario de su ser. Abra su Biblia, por favor, ahí en Lucas, en el capítulo 13. Y le voy a leer de los versos 10 al 13, por favor, diga ya cuando lo encuentre. Son rápidos como mis estudiantes. Dice la Biblia en Lucas 13, del 10 al 13. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, circule la palabra vio, la llamó, circule también la palabra llamó, y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Sabe usted que antes del advenimiento y la influencia que el cristianismo ha tenido en el mundo, la vida de la mujer valía menos que un cacahuate partido por la mitad? De hecho, no valía nada, absolutamente nada. El corazón del hombre no cambia, es el mismo. Gracias a Dios por los avances y los adelantos sociales que se han logrado, no tan solo en este lugar, en México, sino en el mundo. Pero ha sido a causa del cristianismo que ha venido a cambiar la situación de la mujer. En las culturas del pasado, la mujer era absoluta propiedad del marido o del padre de la casa. En la India, la China, Roma y Grecia se promulgaban las leyes, las cuales declaraban que la mujer era totalmente inútil y además no era competente para ser independiente. Yo conozco mujeres que son extremadamente preparadas, capaces, útiles a la sociedad y a su familia y a su país, y buenas cristianas también. Pero en aquel tiempo, el filósofo griego Aristóteles, quien vivió 400 años antes de Cristo, declaró que la mujer era un ser que estaba entre un hombre libre y un esclavo, ahí en medio. Y cuando entendemos el valor que se le asignaba a los esclavos en aquellos tiempos, no valía nada. Entonces podemos imaginar el valor que se le había asignado a la mujer, o que podía tener la mujer en aquel entonces. Sencillamente no tenía valor. La única utilidad que tenía la mujer era para servir al esposo, darle hijos y darle placer. Nada más. Una situación triste para la mujer. Otro filósofo griego, Platón, quien fuera maestro de Sócrates y Aristóteles, dijo que si un hombre vivía de manera cobarde en esta vida, reencarnaría en una mujer. Y si la mujer vivía de esta misma manera, entonces reencarnaría en un pájaro. El destino de las niñas no era nada halagador. Eran abandonadas en número mayor que los varones. El darle muerte a las niñas por solo haber nacido mujercitas era una práctica común que incluso llegó a afectar la práctica o las costumbres del matrimonio. Las pocas mujercitas que vivían
eran entregadas en casamiento a una edad muy, muy joven, casi niñas. En la China, en la India, era práctica común que si el bebé que naciera una mujer, eran entonces sacadas para que muriesen a la intemperie, para que sirvieran de comida a las fieras del campo, o bien eran ahogadas en tinas o baldes de agua, o en el río, como gatos o perritos indeseables. Esta práctica era tan baja, tan abyecta, pero era tan común que hasta se habla de que había gente que trabajaba realizando estas barbaridades, estas atrocidades, para ganarse la vida. En la India, las niñas que se les permitía vivir solo para crecer y servir como prostitutas en los templos paganos. La India se tenía en gran estima que las mujeres que por diferentes circunstancias quedaban viudas, estas siguieran a sus maridos en su muerte. Era una práctica común que jóvenes mujeres que enviudaban se les quemara voluntaria o involuntariamente se les quemara vivas juntos con sus difuntos maridos. A esta práctica se le llamaba sute, que prácticamente o literalmente se traduce buenas mujeres o buena mujer. ¿Cuántas buenas mujeres hay aquí? No voluntarias, ¿no? África tenía costumbre similar. La mujer y las concubinas de un rey, un militar, un hombre rico, eran sacrificadas cuando moría su esposo, su hombre. Dichas costumbres terminaron cuando el Evangelio de Jesucristo llegó a esos remotos lugares. Todo cambió. Se dice que en una ocasión una mujer hindú se le acercó al famoso predicador de Inglaterra, Carlos o Charles Spurgeon, y le dijo: estoy segura que tu Biblia fue escrita por una mujer. Charles Spurgeon dijo: ¿por qué? La he leído y dice cosas hermosas y buenas acerca de la mujer. Hoy en día, allá en el Oriente Medio, no es muy raro ver a 4 hombres jugando baraja o damas chinas, mientras que otro hombre de casta menor o de menor estima ara la tierra con 2 bueyes uncidos uno al otro. Pero si usted se acerca con cuidado, usted podría notar que solamente hay una bestia y la otra es una mujer uncida al animal para arar la tierra. Cristo hizo cosas impresionantes en favor de la mujer. La elevó a un nivel tan alto que quizás sin la influencia de Jesús y el cristianismo jamás hubiera alcanzado. Le devolvió su dignidad, su valor intrínseco, sus derechos como ser humano, al elevarla al mismo nivel que a un hombre. El apóstol Pablo, en su proclamación allí en Gálatas 3:28, tal parece que fuera una proclamación fuera de tiempo, porque será una sociedad patriarcal donde la mujer no contaba ni valía. Sin embargo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Gálatas 3:28 dice: en Cristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En los versos que leímos vemos un ejemplo de esto. Notemos que la Biblia dice que Jesús enseñaba en una sinagoga. Había básicamente 2 sitios diferentes donde la población judía podía adorar en la tierra de Palestina del primer siglo. En el templo de Jerusalén,
donde toda la gente adoraba a Dios y donde se efectuaban los sacrificios, los holocaustos. Era considerado como un lugar sagrado. Pero también lo hacían en las sinagogas, donde la gente se reunía para leer, para cantar y hacer consideraciones de las escrituras, en este caso del Antiguo Testamento. Había miles de sinagogas en toda la región de Palestina. Estos eran edificios públicos en donde toda la gente que quisiera podía reunirse, y ahí cantaban, hablaban, discutían, intercambiaban información. Cualquier persona podía asistir. Los visitantes eran bienvenidos y sacrificios no se efectuaban ahí, porque se efectuaban solamente en el templo. Y el relato nos dice que había ahí una mujer escuchando a Jesús. Yo le pregunto a usted, mujer, ¿escucha usted la enseñanza de Jesús? La mujer de nuestra historia sufría una condición física terrible por 18 años, lo que sin duda significa una eternidad, o significaba una eternidad para ella. Pero lo que era peor, no tenía absolutamente ninguna esperanza o posibilidad de curación. No había posibilidad de cambio, de sanidad. No podía enderezar su cuerpo y por lo tanto no podía mirar hacia arriba o hacia adelante. La forma de su cuerpo la obligaba a caminar continua y perpetuamente inclinada hacia abajo, y todo lo que podía mirar es la tierra donde pisaban sus pies. Como aquellas gentes que caminan y solo pueden ver lo malo de las cosas. ¿Los conoce usted? No podía mirar las posibilidades. No tenía nada. No podía ver la sonrisa en los rostros de las personas al caminar. Tampoco podía voltear sus ojos hacia el cielo. Solo podía ver la tierra que pisaba. La gente de aquella época pensaba que había quedado inválida debido a que su cuerpo había sido poseído, tomado por un espíritu, un demonio. La Biblia no nos menciona su edad, ni tampoco la razón de su enfermedad, solamente su largo sufrimiento. Y la imaginación nos dice que tal vez era señalada, acusada, criticada, porque lo más seguro es que tenía un pasado. No tenía posibilidades de un futuro interesante. Infeliz, tal vez llena de amargura, desilusión, angustia, pobreza, necesidad, tristeza, como algunas de ustedes aquí. Tal vez, puede ser que esta mujer se parezca a alguien que usted conoce. Puede ser que usted misma esté en esta condición, con la mirada baja, sintiéndose rechazada, señalada, criticada, quizá por sus malas decisiones. Su pasado la ha sumido en una condición similar. El peso de la amargura, de la infelicidad, de la soledad, de la angustia, de la tristeza, de la incomprensión, tal vez de los golpes, los abusos, en algunos casos las palabras hirientes que lastiman, que laceran el alma y el corazón, y que quedan impresas en nuestras mentes y muchas veces causan daños permanentes en nosotros. Cuando yo era niño, no recuerdo cuántas veces perdí la cuenta, que me decían: no vas a servir para nada, eres un inútil, nada puedes hacer bien. ¿Le suenan conocidas estas palabras? Palabras hirientes. Y de pronto nos encontramos con todo el peso de esas emociones y sentimientos que nos empiezan a encorvar.
Tal vez esa mujer, como algunas de aquí, habían sufrido algún tipo de abuso infantil o abuso sexual, un esposo abusivo, el divorcio, la separación, el abandono, qué sé yo. Una de las cosas más destructivas en nuestra sociedad que afecta hoy es el divorcio, la separación, el abandono, especialmente en las mujeres. Con mucha frecuencia ellas esperan tener una relación feliz. Cuando son niñas, crecen jugando a las muñecas, vistiendo bebés, jugando a la casita, a la comidita. Y cuando son jovencitas, adolescentes, se tienden en su cama leyendo novelas y cuentos románticos, soñando en la felicidad que trae el tener una relación con su esposo. Mientras que los hombres, nosotros jugamos fútbol, jugamos en el parque y nos montamos en la bicicleta y hacemos un montón de travesuras. Pero cuando la mujer ha sido enseñada que el éxito es romance y de pronto experimenta el trauma de la separación de su relación, el fracaso de su relación como esposa, tiende a reaccionar dolorosamente. Y muchas de ustedes, algunas de ustedes al menos, han experimentado esta condición. No hubo nada que ustedes pudieran hacer. Ustedes no querían tal vez, pero sencillamente su esposo se fue, se marchó. Y a lo mejor le dijo: es que ya no te quiero. Y usted sintió el rechazo y las palabras que laceran el alma. ¿Por qué? Porque el divorcio no es simplemente una mera separación. Es la ruptura de lo que antes estuvo unido, y cuando algo se rompe, no se arregla ni muy fácil y menos pronto. Son heridas del alma que encorvan, que reducen al sentimiento de fracaso, de desilusión, de amargura, de infelicidad. Tal vez había vivido una vida inmoral, sin reprimir sus pasiones, sus emociones. Se había rehusado, como algunas aquí, a renunciar a relaciones ilegítimas que tanto daño causan, donde la mujer se siente como atrapada y resulta casi imposible salir de esa condición que la encorva y le avergüenza, le envilece, le hunde cada vez más y más y más. Las escrituras nos dicen, nos muestran que esa mujer, como muchas aquí, había tratado de enderezarse, pero la Biblia dice: en ninguna manera se podía enderezar. Había tratado, sí, como tal vez ha tratado usted. Pero esta condición, aclaro, no es particular de las mujeres. Hay muchos hombres encorvados, hombres jóvenes, que en su afán de encontrar la felicidad, y cuando no la encuentran, escapan, y por eso se emborrachan, por eso se drogan, porque tratan de ocultar su desgracia, su desdicha, su infelicidad, y encontrar algo que los haga olvidar. Por eso beben. Había tratado de enderezarse, pero no podía. Porque sabe usted, el hombre, la sociedad ofrece solamente paliativos, temporales. Pero sin la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo, de su palabra, usted nunca podrá sacar las orejas ni las narices de donde las tiene, por más que trate. Por eso es que al tratar de nuevo, caen otras veces, repetidamente, en uno y en otro fracaso.
¿Cuántas equivocaciones tendrá usted que sufrir? ¿Y qué decir de las tristes consecuencias que conlleva cada uno de estos fracasos? Mejor espere en Dios. Busque su voluntad. No busque otra relación. Dios tiene para usted lo que usted necesita, si tan solo usted está dispuesta o dispuesto a esperar en Él. Pero hay algo muy notable en esta historia, muy especial. La Biblia dice que Jesús la vio. La vio. Siendo Dios, Jesús no tiene absolutamente ninguna restricción, ni de conocimiento, ni de nada que le dificulte ver, ni la distancia, ni las circunstancias, ni el pecado, ni nada. La maravillosa y dulce mirada de Jesús siempre produce cambios, afecta las cosas y obra milagros prodigiosos en el área espiritual, así como en el área física. Porque hoy más que nunca sabemos que muchas de las enfermedades que aquejan al hombre y a la mujer son enfermedades que tienen su raíz en la amargura, en el pecado, en la desolación, en la tristeza. Dice el pastor Chuy, dice, la amargura es ese veneno que nos tomamos deseando que se muera el otro. Y dígame usted, ¿cuándo va a suceder eso? Y por eso vienen las migrañas, y por eso viene la artritis, y por eso vienen un montón de cosas que las mentes brillantes de la ciencia han descubierto. Y hoy en día existen terapias como la terapia del perdón, precisamente para tratar de aliviar esta condición en la gente. Jesús hablaba de eso desde aquel entonces. Él es el médico divino. Y su mirada produce cambios, afecta las cosas y obra milagros prodigiosos. Porque la mirada de Jesús invita a que le sigamos sin reservas. Dice Marcos 2:14. Marcos 2:14 dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo. Lo vio sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. La mirada de Jesús no está limitada a nada. Por eso es que llega al más necesitado. En el estanque de Betesda narra la Biblia que había una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que estaban esperando el movimiento del agua. Sin embargo, había un hombre allí que llevaba 38 años paralítico. Esta mujer llevaba 18 años. Si quiere, usted trate 2 minutos de caminar así, donde no pueda voltear ni arriba ni mirar hacia enfrente, sino solamente la tierra de sus pies. Y podrá entonces comprender la desesperación y la angustia de esta mujer. Este paralítico llevaba 38 años. Dice la Biblia, cuando Jesús lo vio, note nuevamente la palabra ver, lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo así y le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el agua cuando se agita, y entre tanto que voy, otro me gana, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, dice Juan 5 de los versos 1 al 9. A pesar de que había una multitud de enfermos en aquel lugar, Jesús vio, Jesús observó al más necesitado, vio el mucho tiempo que llevaba en esa condición. Él sabe tu condición, mujer. Él sabe tu condición, varón. No le es ajena. Él sabe las lágrimas que derramas. Cuando el pastor invitaba a pedir perdón, Él vio tu amargura, Él vio tu sinceridad. Y Él está aquí este día para extender perdón y compasión.
Vio el tiempo que llevaba en esa condición, una eternidad. Y lo sanó, lo levantó, lo liberó de su mal. Y hoy Jesucristo sigue haciendo lo mismo. Hace muchos años Él me levantó. Él sanó mi alma, limpió mi pecado, borró completamente la cuenta y me hizo libre por su gracia. Él puede, Él quiere y está dispuesto a sanar al enfermo, a libertar al cautivo, a perdonar el pecado de los oprimidos del corazón y del alma. Esa es tu condición. La mirada de Jesús trae perdón, nunca condenación. Cuando los fariseos querían apedrear a la mujer adúltera, Jesús le dijo, les dijo a ellos: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Enderezándose Jesús y viendo que ninguno quedó, solo la mujer dijo: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Dice Juan 8. Es la mirada de Jesús también la que busca a quien lo ha tocado por medio de la fe. Aquella mujer enferma de flujo de sangre llegó por detrás, tocó el manto de Jesús con fe y fue sanada. Y volviéndose a la multitud, Él dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la gente te aprieta y todavía dices: ¿quién me ha tocado? Pero Él miraba, dice la palabra, alrededor para ver quién le había hecho esto. No porque no sepa quién lo había tocado, sino solamente para poner en evidencia la fe de esta mujer para nuestra enseñanza y la enseñanza en el futuro. Él no busca información, Él todo lo sabe. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró y le dijo toda la verdad. ¿Le has dicho toda la verdad? ¿O solamente lo que te conviene? Pensando que quizás Él no sabe. No hay secreto que Él no conozca. Y solamente está esperando que tú decidas arrepentirte. De no hacerlo, Él te pondrá en evidencia delante de toda la creación, toda la humanidad. Y le dijo toda la verdad, y Él le dijo: mujer, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Marcos 5, 25 al 34. La mirada de Jesús es una mirada llena de compasión, llena de salud. Dice la Biblia en Mateo 14, 14, saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Esta triste mujer no podía pasar desapercibida por Jesús. Él había concertado una cita desde la eternidad con ella, así como la ha concertado contigo. El hecho de que tú estés aquí no es casualidad. No existen las casualidades para Dios. Quizá había asistido a la sinagoga por años, pero nadie la había abordado, nadie había puesto atención en ella, nadie la había tomado en cuenta. Sin embargo, Jesús la mira y le llama. Esto era algo extraordinario, algo inusual para un líder religioso de la época. Era una sociedad patriarcal, una sociedad de hombres, donde la mujer por lo general ni valía ni se le tomaba en cuenta.
Se quedaba en la zona lateral de la sinagoga, sentada en bancos de material diseñados con ese fin, contra la pared allá, aparte. Lo que me hace suponer que Jesús caminó hasta el otro lado del cuarto para encontrarse con ella. Y Él caminó desde los cielos a la tierra para encontrarse con usted, con usted, con usted, con usted allá arriba, con usted allá arriba, con usted y con usted. Porque le quiere transformar. No está interesado en hacerle una mejor mujer, ¿sabe? Él quiere hacerle una nueva criatura. Y que a través de ese don maravilloso de la nueva creación, usted pueda vivir la vida de Cristo como Él la vivió, por el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Es esta la clase de gente con un pasado que Jesús quiere alcanzar. Fue duramente criticado en su tiempo por andar rodeado de gente con cuestionable reputación y dudoso carácter. Donde quiera que él iba, era seguido por gentes con un pasado, los tristes, los oprimidos, los señalados, los rechazados, debido a que sabían que él ofrecía gracia, misericordia, perdón. Gracias a Dios que él sigue llamando a mujeres con pasado. Él te dice: levántate, puedes venir a mí, más allá de lo que la mujer o de la que el hombre o la persona haya hecho o realizado, qué clase de maltrato, de abuso haya sufrido o experimentado. Él sigue llamando. Incluso cuando nosotros creemos que nuestro pasado, que nuestro secreto es peor que el del que está a nuestro lado, que hemos hecho cosas atroces. No, esto no lo puede perdonar. He hecho cosas increíbles de maldad. Él lo sabe, puede usted estar seguro. Lo sabe todo y aún así nos sigue llamando. Nos sigue atrayendo hacia Él. ¿Cuánto tiempo hace que se encuentra usted en la condición en la que está? ¿18 años? ¿25 años? ¿10 años? Yo no lo sé, pero Jesús sí lo sabe. Sabe que te encuentras aturdida, asustada, temblando, destruida en tu interior y también en tu físico tal vez. Sabe que cuando estás delante de tus amigas o de tu familia, siempre te muestras como una mujer fuerte, firme, con un carácter resoluto, que no se dobla, que no deja ver un asomo de su condición, pero que por las noches y en la soledad lloras. Cuando el remordimiento invade tu ser y no encuentras alivio para ello, ni hay calmante que te pueda ayudar. Por eso es importante que sepas que Jesús te ama. No importa cuántos hombres te hayan dicho no te quiero y te hayan rechazado. No importa cuántos matrimonios hayas tenido, no importa. No importa cuántos abortos hayas tenido. No importa lo que hayas cometido, lo terrible de tus malos. Jesús te dice: yo te he visto. Te he visto encorvada, debilitada por la angustia, el dolor. Conozco tus luchas, tus sufrimientos, tus necesidades, tus males, pero aún así te amo. Y si hubiera sido la última mujer en el universo, igual hubiera venido solo por ti. Y por ti, varón, y por ti, joven, por ti, señorita, solo por ti. Quiero redimirte, quiero salvarte, quiero levantarte, quiero restaurarte. Tal vez algunas aquí, como esta mujer, sientan que nadie las ama, que jamás volverán a sonreír, que jamás volverán a ser feliz. Pero Jesús está aquí para extender su gracia, su perdón, su amor, la paz que sobrepasa todo entendimiento.
Y la única manera que el hombre puede llegar a ser feliz, porque de otra manera el hombre jamás ni siquiera podrá deletrear la palabra felicidad. La felicidad está en Cristo. No en las posesiones o en la posición, no en los bienes, ni en los placeres, ni en los deleites de este mundo, sino en Cristo. Y así como lo hizo con esta mujer, Jesús quiere hacer hoy un milagro público en tu vida, y en la suya, y en la suya, y en la suya, y en la suya y arriba. De tal manera que muchos dirán: ¿es acaso la misma mujer encorvada, herida, avergonzada, señalada, que le era imposible mirar hacia arriba o hacia enfrente? Tal vez otros dirán: ¿es acaso la misma joven mujer que tenía una pata en la iglesia y la otra en el mundo, o en una relación ilegítima, en fornicación o en adulterio, que hoy en día se han vuelto tan común, práctica tan común aún entre las gentes de la iglesia, pero que es abominación para Dios? El cuerpo no es para la fornicación, dice su palabra. ¿Qué parte de esto es lo que no entiendes? Note usted ahora que las primeras palabras de Jesús al llamarla no fueron palabras de recomendación para que hiciera alguna manda, o para que hiciera alguna clase de terapia. En vez de eso impartió una orden desafiante, una orden retadora. Cuando Jesús dijo: mujer, eres libre, note usted que no la llamó por nombre. Se dirigió a su feminidad, le habló a lo interior, le habló a aquello que la azotaba. Le habló a Jesús porque sabía que él podía ver lo que esta mujer podía hacer. O miró el destello de sus ojos cuando esta mujer era una niña. Su frescura, la lozanía de su juventud marchita, que el mucho maquillaje nunca puede conquistar. Le habló a su calidad de mujer. Le dijo que estaba libre de aquello que lo había torcido su cuerpo de una manera terrible y lo había deformado, y puso sus manos sobre ella, y entonces fue capaz de enderezar su cuerpo. Pudo mirar hacia arriba, pudo mirar hacia él, pudo mirar hacia adelante. No era solo su cuerpo que estaba curado, sino también su alma. Y su respuesta inmediata fue adorar a Dios, brincar de gozo y de gusto. Y hay un llamado en el Espíritu para las mujeres heridas en esta mañana, en esta tarde ya. Si usted puede identificarse con los sufrimientos de esta mujer enferma, si usted encuentra algún punto de relación en lo que esta mujer sufría con lo que usted sufre, en silencio tal vez, entonces usted debe de venir al frente. Algunas de ustedes se quedaron. Algunos de ustedes varones también se quedaron. Tal vez el que dirán: si tan solo usted quiere venir a su presencia, si tan solo usted es capaz de decidir en esta mañana, en esta tarde, cambiar su vida para siempre, viniendo a Jesús para recibir su toque divino en su persona. Quiere cambiarle, quiere sanar las heridas de su alma. No se detenga. Yo quiero orar por usted y con usted. Él quiere que este día sea un parteaguas en su vida, de tal forma que usted no olvide jamás lo que Él ha hecho con usted. Y Él le va a enderezar su camino. Venga, no se quede allí, no le dé pena. Es más importante estar bien delante de Él. Joven, señorita, mujer, hombre,
Decíamos, porque hay muchos hombres que viven encorvados también. Y el orgullo y la arrogancia les impide clamar a Dios por sanidad, por perdón. Sea cual sea su condición, Él quiere levantarlo, Él quiere sanarlo, Él quiere transformarlo. Él quiere darle una vida plena, una vida nueva, de tal manera que usted pueda voltear sus ojos al cielo y mirarlo, porque Él lo está mirando y le está llamando y quiere tocar su corazón y su alma, su cuerpo enfermo, abatido por el pecado, por la maldad, por la enfermedad o por las circunstancias. Y Él está aquí en espera de que usted quiera venir a ser transformada por su mano preciosa. Le voy a pedir a la iglesia que se queda, que se ponga de pie. Mujeres que se sienten abatidas, que se sienten tristes y desoladas, abandonadas, rechazadas, y que sufren la amargura de la desilusión. Él está aquí para consolarlas. Él está aquí para levantarlas. No le es extraño mirar estas cosas en el hombre, porque cualquier hombre que vive lejos de su mano está expuesto a cada calamidad. Pero quiere restaurarnos, y en Él podemos encontrar perdón, salvación, vida eterna, gozo, alegría, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que el mundo no puede conocer ni puede experimentar, porque solo el que viene a Él contrito y humillado la puede encontrar. Háblele a Dios con todo su corazón. Dígale sus problemas, dígale sus cuitas, sus pesares, sus enfermedades. Hable con Él. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Aquí hay mujeres que sufren, pero que tú amas profundamente y que tú quieres restaurar, que tú quieres sanar, que tú quieres levantar. Que tu mano preciosa acaricie su corazón y su vida en este momento. Imparte nuevos alientos, descanso, sanidad, fuerzas, vitalidad, energía, sanidad. Levanta, transforma. Aquí hay hombres también que sufren, que necesitan el toque divino de tu mano, que necesitan tu gracia y tu perdón, que necesitan de tu misericordia. Aquí hay jóvenes y señoritas también, madres solteras, que por una circunstancia u otra están en una condición de desolación y tristes, abatidas, sintiendo que tal vez no valen nada. Pero ellas costaron tu sangre preciosa. Tú moriste por ellas y hay perdón y restauración en ti. Escucha el clamor. Escucha la oración de mis hermanas, de mis hermanos, del hombre solo, de la mujer abatida y triste. Oh Señor, nos amas de tal manera que te interesas en restaurar nuestro ser, de tal manera que lleguemos al punto de estar completos en ti. Señor, levanta, transforma, bendice, sana, levanta, restablece a estos corazones que lloran por sus circunstancias y que tú amas profundamente. Cada uno de ellos es precioso para ti.
Son almas preciosas por las que tú moriste y que quieres transformar, que quieres cambiar, que quieres salvar, que quieres redimir, y los miras y los llamas y los atraes hacia ti. Porque eres bueno y tu misericordia es para siempre y tu amor no cambia, nunca cambiará. Gracias por el toque divino de tu mano. Gracias por tu mirada de amor, tu mirada que transforma, tu mirada que trae paz, que trae consuelo, que trae perdón, que trae sanidad, que trae restauración. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, mi Señor. Qué bueno eres, Señor. Porque podemos venir ante ti confiados en que nos escuchas y nos contestas por tu misericordia. Te bendecimos y te adoramos por el toque precioso de tu mano en la vida de mis hermanos, de mis hermanas. Y a ti hemos de dar siempre la honra, la gloria, el honor que solamente tú mereces, nadie más. Y hemos de publicar tus maravillas y hemos de hablar de tus grandezas, Señor. Tú eres nuestra única esperanza. Tú eres nuestro sostén. Tú eres el que levanta nuestra cabeza, el que da nuevas fuerzas y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Bendice a cada hogar aquí representado y trae el perdón, trae la paz, el contentamiento, el gozo de tu salvación, y Espíritu noble, tu Espíritu Santo nos sustente. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Dios, te lo pedimos con acción de gracias. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a ti, Señor. Solo tú eres digno. Tu nombre sea exaltado para siempre. Gracias, Señor. Que el Señor le bendiga, mi hermano, mi hermana. El Señor le bendiga. Los siguientes 3 años fue un predicador itinerante y sin iglesia. Nunca escribió un libro, nunca ocupó o tuvo un cargo político, nunca tuvo familia, ni fue dueño de una casa, nunca fue a la universidad, jamás visitó una gran ciudad. Nunca viajó más de 200 millas de distancia de la ciudad que le vio nacer. Jamás realizó cosas que comúnmente acompañen a la grandeza. No tuvo otras credenciales que su vida misma. Y solo tenía 33 años cuando la marea de la opinión pública se volvió contra él. Sus amigos lo abandonaron, uno de ellos le traicionó, fue entregado en manos de los enemigos, otro de sus amigos íntimos le negó y fue objeto de un juicio vergonzoso e ilegítimo. Fue crucificado en medio de 2 ladrones. Cuando moría, sus verdugos se repartieron sus ropas,
que significaba la única propiedad que tuvo en esta tierra. Cuando se le declaró muerto, fue sepultado en una tumba prestada por la lástima de un amigo. Más de 20 siglos han ido y venido, han pasado, y sin embargo hoy Jesús es la figura central de la raza humana. Todos los ejércitos de la tierra, todas las grandes armadas navales que hayan surcado los océanos del mundo, todos los gobiernos, todos los parlamentos, todas las monarquías que hayan existido, todos los reyes que hayan reinado hasta hoy, todos juntos, no han afectado la vida del hombre sobre esta tierra como la figura de Cristo Jesús. De tal manera es su influencia en este mundo, que ha venido a dividir, ha venido a partir la historia de la humanidad en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Nadie jamás ha hecho tal cosa. Y si usted trata de cambiarlo, suena absurdo, suena ridículo. Vamos, si quiere, le calamos, como decimos en México, tratamos. Antes de Confucio, se disparó un tiro en la cabeza y ordenó que su cuerpo fuera quemado, rociado de gasolina y quemado y aventado a una zanja en donde nadie le pudiera reconocer. Lo más interesante de esto es que esa misma tarde se presentó y estuvo de pie para ser juzgado por alguien de la raza que más odiaba en su vida. Se puso de pie delante de Jesús de Nazaret para ser juzgado para toda la eternidad por un judío. Roma trató de destruir el cristianismo, masacró a cientos de miles de cristianos. Lo mismo hicieron la ocupación o la opresión nazi. Bajo el terror de José Stalin en Rusia, miles y millones de cristianos también fueron masacrados. A este hombre se le acusa de haber matado a más de 200 millones de personas. Bajo la revolución cultural de China, el dominio de Mao Zedong, también muchos creyentes fueron sacrificados, muertos por su fe en Cristo. Pero todos estos hombres y estos países fracasaron miserablemente en su objetivo de desarraigar el cristianismo de la faz de la tierra. Y hoy más que nunca podemos comprender el hecho de por qué fallaron, por qué fracasaron, porque el cristianismo no es algo humano, es algo que viene del cielo, es el Dios encarnado en Jesús, la esperanza del mundo. Morena no es la esperanza de México. Está usted equivocado, Señor. Cristo es la esperanza de México y del mundo. A su nombre, gloria. El doctor James Francis puso la vida y la influencia de Jesús desde una perspectiva hermosa, increíble, en esa narración acerca de la vida de Jesús. Dice de la siguiente manera, por favor escúchela. Nació en una pequeña aldea, hijo de una sencilla campesina. Creció en otra aldea. Ahí trabajó en un taller de carpintería hasta la edad de 30 años, por la cual podamos nosotros entender y alcanzar a medir la influencia que Jesús ha tenido en la historia de la humanidad. Pero ¿sabe usted que no todos en la historia, no todos los hombres de la historia han estado felices y contentos de que Jesús haya nacido? En efecto, ha habido muchos que quizás hubieran deseado que Jesús jamás hubiera nacido. El filósofo alemán del siglo XIX, Federico Nietzsche, es uno de ellos. Este hombre
fue el hijo de un pastor protestante. Sin embargo, él mismo era un ateo. Y él acuñó la frase aquella que dice: Dios ha muerto. También expresó que el cristianismo era como un veneno que se había extendido infectando al mundo entero. Odiaba a Jesús. Todo lo que tuviera que ver con Dios lo odiaba. Y en sus libros como uno llamado el Anticristo, otro llamado Más allá del bien y del mal, en donde Nietzsche escribe que no hay nada que sea bueno, no hay nada que sea malo, todo es circunstancial. Y mi pregunta es: ¿de veras? ¿Qué acaso dejaría usted que cuidara a su hijo Hitler o la Madre Teresa? Como que más allá del bien y del mal. En su libro La genealogía de la moral, él habla acerca de que los aspectos morales o las cuestiones morales son hereditarias y que depende de la cultura donde usted haya vivido, son transferibles a nuestros hijos. Y él se burlaba de los cristianos. Y a la moral le llamaba moralina, como que si fuera alguna sustancia del que el hombre o la mujer que creía en Cristo hubiera sido infectado. En todos sus libros condena, acusa al cristianismo de una manera abierta y terrible. Y sin embargo, este hombre del que mucho se ha... Buenas tardes. Hoy empezamos una nueva serie, la serie de enseñanzas que el pastor Chuy nos ha encargado comenzar. Y se llama La vida y los milagros de Jesús. Es un tema bastante extenso, por demás interesante. En este tema trataremos con detalle acerca tanto de la vida de Cristo, así como sus milagros y sus prodigios que él efectuó en favor de la gente necesitada de su tiempo, pero que por cuanto él no tiene absolutamente ninguna limitación y el tiempo no aplica en cuanto a Dios. Dios creó el tiempo precisamente para el ser humano, pero él habita fuera del tiempo. Por lo tanto, cuando él dice yo soy Dios y no cambio, es precisamente a lo que se refiere. Él sigue haciendo milagros, él sigue haciendo prodigios, él sigue cambiando los corazones de las gentes y los seguirá haciendo hasta que él venga por su iglesia. ¿Cuántos lo creen así? La influencia de Jesús ha sido de enormes proporciones en la historia de la humanidad. Ha cambiado, ha causado un impacto tan grande, mucho más que ningún ser humano la haya tenido en la historia de la humanidad. La historia antigua, la historia moderna, la historia posmoderna. De hecho, si Jesús nunca hubiera venido al mundo, su ausencia hubiera dejado un hoyo en la historia del hombre, del tamaño de todo un gran continente. Miles de veces más grande que el cañón del Colorado. Porque la vida, la influencia, la huella de Cristo en este planeta es totalmente inconmensurable. No se puede medir, no se puede evaluar, no hay condiciones, maneras, medidas. Habla en las universidades de hoy y a través de los siglos. Murió antes de llegar a los 40 años.
lleno de sífilis, enfermedad que había adquirido por causa de una vida licenciosa. Su continua visita a las casas de prostitución de aquella época. Y la enfermedad le afectó el cerebro, perdió la razón y se volvió completamente loco. Terminó su vida en un manicomio, hablando solo incoherencias, sin reconocer a nadie y mucho menos sabía quién él era mismo. Y en su muerte fue juzgado por el hombre a quien más odiaba, un judío, Jesús de Nazaret. Ya en el siglo XX, muchas de las ideas de Federico Nietzsche fueron llevadas a la práctica por su más grande seguidor, otro alemán, Adolfo Hitler. Y más de 100 millones de personas murieron en ese infierno llamado la Segunda Guerra Mundial. En el libro que Adolfo Hitler escribió llamado Mi lucha o Mein Kampf, Hitler acusa a la iglesia de tratar de perpetuar las ideas y las leyes del Antiguo Testamento que Dios había dado a los judíos. Y Hitler odiaba a los judíos. Siempre tuvo la idea de que en cuanto él llegara al poder, iba a extirpar al cristianismo de la faz de la tierra, terminar con él. Él pensaba: primero destruiré de la faz de la tierra, desarraigaré a los judíos y después a la iglesia. Y casi lo logra. 6 millones de ellos perecieron. Y hace apenas la semana pasada se recuerda el holocausto, en donde 6 millones de judíos perecieron en manos de un endemoniado, totalmente loco. Pero una tarde allá, en el año de 1945, en un barrio triste de la asolada y casi destruida ciudad de Berlín, Adolfo Hitler, acorralado, derrotado como todos los cobardes, prefirió salir por la puerta falsa de la vida y cometió suicidio.